o fechas más turbias, menos conocidas y al mismo tiempo más reveladoras de por qué se llegó a la guerra civil, sin entender por qué se producen las elecciones del 36, adelantando muchísimo el plazo normal de las elecciones, y lo que pasa pues no se entiende. Pero nos pregunta Vicente Martínez, ¿no? Hace varias preguntas, de hecho. ¿Por qué fueron celebradas antes estas elecciones del 36, de que finalizara el mandato legal de 4 años del gobierno radical cedista? ¿Por qué son consideradas unas elecciones anómalas? ¿Qué tipo de irregularidades se pudieron cometer? ¿Si se llegaron a publicar resultados oficiales de aquellos comicios o tan solo estimaciones? Y, por último, ¿qué valoración hicieron los líderes republicanos de aquellas elecciones? Bueno, vamos a ver, yo creo que las elecciones de febrero del 36 son una muestra de hasta qué punto el edificio republicano se había descompuesto. Es decir, al final, el año 35 es un año que pasa con una izquierda en buena medida organizándose en milicias y preparándose para un enfrentamiento armado, con un sector pequeño de la derecha pero muy agresivo hablando de la guerra civil. Es el año de la famosa junta de Falange en el Parador de Gredos, con José Antonio diciendo que vamos a ir a la guerra civil, y es el año... Lo curioso es que íbamos a la guerra civil, pero no se preparaba. No, sí, bueno, los otros sí. Daba de sí lo que daba de sí también la Falange, y es el año en el que al final pues Gil Robles se ve desplazado del poder de maneras bastante discutibles, porque se produce la quiebra del Partido Radical, que era el que teóricamente, según Alcalá Zamora, presidente de la República, y el resto de las fuerzas republicanas, tenía legitimidad para formar gobierno, pero no la tenía la CEDA, aunque era la minoría más mayoritaria. En medio de toda esa historia, Alcalá Zamora hace algo que le convierte en uno de los responsables del estallido de la guerra civil, aunque ahora estemos asistiendo a un episodio de blanqueo enorme de su figura. Alcalá Zamora ha tenido sus periodos de ennegrecimiento y ahora estamos en el de blanquecimiento. Y es que nombra otro gobierno, porque efectivamente no se podían disolver las Cortes todavía, se nombra otro gobierno que preside Portela Valladares y que se nombra el 14 de diciembre del 35 con la intención solamente de convocar elecciones. Y aquí se produce una de las ilegalidades que lleva a la situación a la que vamos, y es que Alcalá Zamora disuelve las Cortes. Esto era no solamente ilegal, sino inconstitucional, porque durante su mandato el presidente de la República solo podía disolver una vez las Cortes. Y sin embargo, Alcalá Zamora acepta, por presiones de la izquierda, que se disuelvan las Cortes. Se convocan elecciones para el 16 de febrero del 36, el 15 de enero del 36 se firma el pacto del Frente Popular y se va a las elecciones. Los resultados de las elecciones se conocen y no fueron unas elecciones que ganara el Frente Popular. Es decir, se emitieron 9.716.705 votos. Para el Frente Popular fueron 4.430.322. Para las derechas 4.511.031, es decir, un poquito más, unos 70.000 votos más que el Frente Popular, y luego el centro se llevó 682.825 porque Portela Valladares y Alcalá Zamora quisieron crear, junto con Chapaprieta, una opción de centro que no podía cuajar a pocas semanas. Y luego había pues unos 90.000 votos emitidos en blanco o en nulos. Con lo que había, y esto es algo que Alcalá Zamora contaría después, pues realmente no se podía entregar al poder al Frente Popular, porque en realidad la mayoría de los votos habían sido contrarios, y luego además hubo irregularidades, por citar solamente algunas de las provincias, en Cáceres, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Granada, Cuenca, Orense, Salamanca, Burgos, Jaén, Almería, Valencia y Albacete, entre otras tantas. Es decir, ahí el resultado de las elecciones fue discutible. Y el propio Alcalá Zamora, ya fuera de España, el 17 de enero del 37, y en declaraciones a un periódico suizo, comentó que lo que pasó después de las elecciones del 36 fue un doble golpe de Estado. Primero, porque el Frente Popular, sin esperar el recuento, decidió que habían ganado las elecciones, soltó la gente a la calle, hubo gobernadores civiles que dimitieron porque se temían cualquier cosa con la gente del Frente Popular en la calle, y en segundo lugar porque llegó a un acuerdo con el PNV para que la Comisión de Validez de Actas Parlamentarias diera por buenas actas que habían sido falseadas. Es decir, el PNV, como decía en esta entrevista Alcalá Zamora, los reaccionarios vascos, los llama él,
él, pues ayudando al Frente Popular. Y en ese momento se produce algo que él llama el doble golpe de Estado parlamentario. Primero, las nuevas Cortes se declaran indisolubles durante el mandato presidencial y segundo, pagan a Alcalá Zamora el pisotear la Constitución revocándolo. Que ese es uno de los pocos casos de justicia cósmica, de justicia poética, cósmica, sideral, y absoluta, que es que dicen, bueno, ha disuelto las Cortes sin poderlo hacer legalmente, fuera, a la calle, lo echan. Los mismos a los que él había ayudado con ese movimiento. Justo castigo a su Justo castigo, y claro, eso lleva a una situación terrible. Es decir, aunque se insistiera en que el gobierno fuera de republicanos de izquierdas más o menos moderados, lo cierto es que a partir de febrero, sobre todo a partir de marzo del 36, se desata lo que se llamaría la primavera trágica, que es el inicio de la revolución. Es decir, solamente en Extremadura se ocuparon en el mes de marzo del 36 ya millares de fincas ilegalmente, y con el inicio de la revolución más o menos legitimada desde el poder, pues evidentemente el intento de la contrarrevolución de salvarse de la marea revolucionaria. Es decir, por resumir, las elecciones fueron unas elecciones bochornosas, el resultado de las elecciones no pudo ser más bochornoso, la convocatoria fue ilegal y todo acabó además en un sistema aún más ilegal que derivó en una prerrevolución que acabó derivando finalmente en un intento de golpe de Estado que, como se sabe, desembocó en guerra civil. Solo una curiosidad tengo, porque, bueno, el caso de Lerroux, un hombre ya mayor, prácticamente anciano, según las nociones de la época, bueno, podríamos decir que es una figura que estaba amortizada, en cierto modo, aunque su partido era muy importante, pero él no tenía un Delfín, otra figura importante. Pero ¿por qué Gil Robles, que era un personaje joven, buen parlamentario, por qué se deja? Primero, ¿por qué se deja que lo echen del gobierno? Y luego, ¿por qué se deja ir a las elecciones y luego que se la roben de esa manera? Pues yo creo que en el caso de Gil Robles lo que hay es una curiosa esquizofrenia. Es decir, yo creo que por un lado Gil Robles se va radicalizando y los discursos de esa época son temibles, y por otro lado esa radicalización al final no pasaba de ser verbal. Es decir, caldeaba a cierto sector de la población a favor o en contra, pero luego a la hora de la verdad quedó absolutamente nada, con lo cual posiblemente era lo peor que se podía hacer. Entonces, cuando se produce el triunfo fraudulento del Frente Popular, pues evidentemente la actitud de Gil Robles y de otros es intentar soportar el sistema y evidentemente el sistema se los lleva por delante, igual que Alcalá Zamora, ¿no? Yo creo que el papel de las izquierdas en la Segunda República fue nefasto en términos generales, pero el papel de las derechas, con escasas excepciones como pudo ser el Partido Radical, fue deplorable por otras razones, pero también deplorable, y la CEDA en ese sentido pues tuvo mucha responsabilidad porque la propia legalidad no la defiende. Es decir, cuando la CEDA en un momento determinado accede al poder después de la Revolución del 34, pues por mucho que se diga desde la historiografía de izquierdas, el rigor con que tendría que haberse juzgado a los golpistas del 34 brilló por su ausencia. Bueno, es que no lo juzgan, juzgan, pero no, empezando por Azaña. ¿Qué pasa? Lo peor de la condena de Azaña es el tiempo que pasó en el Sánchez Barcaiztegui, el destructor, un barco enfrente de Barcelona, hombre, por lo incómodos que eran los barcos, no por el trato que era exquisito, ¿no? De VIP, diríamos hoy, pero nadie se atreve realmente a juzgar a los golpistas, que son básicamente Indalecio Prieto y todo el grupo. Largo Caballero. Por supuesto, Largo Caballero siempre, y Companys. Nadie los juzga, los juzgan, pero poquito, y de inmediato los sueltan. Bueno, y nada más llegar al poder sin esperar, por supuesto, ningún tipo de pronunciamiento judicial, revisión de causa, ni cosa parecida, amnistía. Los ponen en libertad, y además de esto se han seguido jactando durante décadas. Yo creo que lo que más le gustaba contar a la pasionaria, bien es verdad que pocas más cosas podía contar, es como cuando se produce la victoria del Frente Popular, ella agarra un manojo de llaves y se va a sacar a todos los que están en prisión por el golpe del 34. Yo siempre he pensado que eso presumía de ello porque era muy jactanciosa, pero dudo mucho. Yo creo que una Margarita Nelken sí era capaz de coger las llaves, bueno, pero ella lo contaba. No sé. Pero en cualquiera de los casos, de los casos
ya la jactancia por la ilegalidad por ya supuesto. dice mucho de dónde estaba la gente. Yo creo que al final la Segunda República se desploma fundamentalmente porque es incapaz de mantener la legalidad. Y cuando no se puede mantener la legalidad, la muerte de un Estado está cantada, sea la República de Weimar o sea la República Española. Vamos a hacer una pausa, nos acercamos a los viajes al Corte Inglés y luego tenemos otra pregunta. Hay dos sobre la guerra civil norteamericana y el problema racial, veremos una. que es realmente muy interesante.